Dice, a través de un video subido el pasado 9 de noviembre, el candidato a alcalde de Manta, Jaime Estrada Medranda, cuestiona la delegación del Puerto Internacional de Manta en manos de TPM, Terminal Portuario de Manta. Estrada señala, entre otras cosas, que mientras Autoridad Portuaria, que es una entidad pública, pierde recursos, TPM, que es privada, gana. Desde el 2017 hasta el 2021, TPM ha generado utilidades por 21 millones de dólares, mientras que Autoridad Portuaria registra pérdidas de 9 millones de dólares asumidos por el gobierno, señaló. Roberto Salazar, presidente de Terminal Portuario de Manta, dijo que estamos a víspera de un proceso electoral y los candidatos creen que la mejor forma de conseguir votos es hacer plataforma política. En este caso específico sobre el puerto de Manta anotó, lamentablemente el señor Estrada en su video empieza diciendo que hay que analizar y conocer el contrato de delegación. Él no conoce absolutamente de este proceso porque hasta el día de hoy no se ha acercado a TPM a pedir información o constatar lo dicho en el video. Sobre los 9 millones que pierde APM, según Estrada, Salazar dijo que sobre esto debería responder APM. Indicó que la empresa va a responder a esto, añadió que Agunza y todas sus empresas filiales reservan el derecho por la mala utilización de sus marcas y por los comentarios que podrían ocasionar perjuicios a sus filiales, anotó. Estábamos esperando la presencia del señor Roberto Salazar, presidente de la TPM, precisamente para que se aclare toda esta situación que de una u otra manera parecería ser. Presumo que de una u otra manera conllevaría una situación eminentemente política. Presencia política habida cuenta de que estamos cerca a un proceso electoral donde quien dice aquellas declaraciones efectivamente es candidato a ocupar la alcaldía del cantón. Pero es verdad el hecho de que uno tiene que cerciorarse, uno tiene que conocer. Yo no quiero atreverme a juzgar la juventud del candidato, a efectos si realmente conoce en verdad la situación de la TPM, cómo y de qué manera se dio la concesión. Ahora, entre comillas, el señor ingeniero Jaime Estrada Medranda es candidato de la Revolución Ciudadana. Y es un tanto contradictorio. ¿Por qué? Porque ¿quién concesionó el puerto? Pregunto yo. Le pregunto al pueblo, le pregunto al señor candidato. ¿Quién concesionó el puerto? ¿No fue el mandamás de quien a usted está siendo auspiciado? ¿No fue el expresidente Correa quien determinó aquello? Negándole la posibilidad a que haya mejor posición para nuestro puerto. Entonces no se puede decir una cosa con otra. Hay que tomar en conocimiento todo aquello. Y es verdad el hecho de que Autoridad Portuaria de Manta es otra cosa. Autoridad Portuaria de Manta es otra cosa. Y que de una u otra manera corresponderá obviamente a quienes están al frente de Autoridad Portuaria ahora que respondan. Yo no me voy a cansar de manifestar al momento el hecho de que nuestra primera institución de desarrollo hoy no está en las manos correctas con la finalidad de poder administrar la institución. Porque allí hay una señora presidenta, estuvo anteriormente una señora gerente que se vio obligada a renunciar. ¿Por qué? Porque parecería ser que se ponen piedras en el camino para tropezar. Y lo peor de todo es que cuando se presenta una renuncia de carácter irrevocable, se la vuelve a llamar para que ejerza el cargo. Cuidado, eso es observado por parte de la Contraloría General del Estado, tomando en consideración de que es una renuncia eminentemente irrevocable. Pero, tal cual como... Llegó, ya está diciendo que no venía, que era irresponsable, no, mentira. No, ya de ninguna manera. Lo estábamos anunciando precisamente al ingeniero Roberto Salazar, que es el presidente de la TPM. Yo he dicho lo que en verdad de pronto pienso y considero, el hecho de saber que para poder emitir una declaración de esta naturaleza uno tiene que estar plenamente informado y que no se tome esto como una situación eminentemente política porque no corresponde, no lleva absolutamente ni siquiera a ganar votos de ninguna naturaleza porque se está jugando obviamente con el desarrollo de la ciudad y de nuestro puerto. Ingeniero Roberto Salazar, gusto saludarle, bienvenido, buenos días. Buenos días, Guachito, gracias por la invitación, Tatiana, buenos días y un saludo cordial a todos quienes nos siguen a través de la señal de marejada, Guachito. ¿Cómo y de qué manera usted de pronto considera esta situación, estas declaraciones en torno a que obviamente Portuaria es una cosa y la TPM es otra? Bueno, primero sorprendidos, a pesar de que si revisamos históricamente, siempre que se acercan procesos electorales, se presentan estas situaciones con el puerto.
El puerto ha querido ser, o ha pretendido ser usado como plataforma política en innumerables ocasiones en estas lides políticas. Y yo estoy aquí, Guachito, precisamente porque hoy día represento a una empresa privada que está en calidad de inversionista en la ciudad, en el país, y que viene desarrollando un proyecto de desarrollo portuario para Manta sobre la base de una licitación pública internacional en el año 2016. No es posible hoy día que el puerto tiene un proyecto, que tiene un delegatario, que está recibiendo inversiones, no es posible que hoy día un candidato, en este caso el señor Jaime Estrada, que a través de sus redes de Instagram colocó un video donde hace una serie de aseveraciones pues desacertadas, por decirlo menos, y que de alguna manera puede comprometer la reputación de una empresa privada como TPM, que es filial de Agunza, una de las empresas multinacionales más importantes en materia logística, y eso no creo, y coincido con usted, Guachito, no creo en que eso sume votos. Hoy día, cualquier candidato que hable del puerto de Manta debe tener primero la responsabilidad de inteligenciarse cómo va este proyecto, cómo va funcionando, qué resultados tiene el proyecto y cuáles son las expectativas, porque empecemos por algo, las inversiones de este proyecto son a cargo el 100% del inversionista privado. Aquí el Estado ecuatoriano no coloca ningún recurso. Por eso, una de las respuestas a las preguntas o a las aseveraciones que hace el señor Estrada es, y al final casi del video dice que ya basta, que ya no el Estado puede seguir subsidiando a un privado. Yo le pregunto, ¿cómo va a subsidiar a un privado si el Estado no invierte recursos? Entonces, esas declaraciones que yo vuelvo y repito son sin argumentos, sin información, no pueden darse, peor en políticos jóvenes, Guachito, porque el político joven hoy día que tiene muchas más facilidades tecnológicas para capacitarse, para conocer al detalle sobre cualquier problema, situación, proyecto o lo que fuera que él quisiera saber, no puede cometer los errores del pasado. Recordemos que todo viene perfeccionándose. Las estrategias políticas del pasado hoy día ya no se aplican, hoy día ya la juventud tiene otra mentalidad y en el caso de políticos o de jóvenes que se meten a la política, creo que es mayor todavía la responsabilidad para no dejarse montar libretos que ya están gastados, que prácticamente son copia de lo que se ha venido escuchando por mucho tiempo con relación al puerto de Manta. Nosotros tenemos, el próximo año cumpliremos 6 años, Guachito, al frente del proyecto. Ahora, sí, lo peor de todo es que tenemos experiencias y amargas, por ejemplo, en inicio la Hackison, por un lado, y por otro lado, la situación aquella conlleva es hacerle un daño a la ciudad, tomando en consideración de que existe una empresa privada que de una u otra manera está haciendo sus inversiones, que ha hecho sus inversiones y que de una u otra manera establecerá su cronograma de acuerdo a lo que establece el contrato. Es correcto, nosotros no vamos a dejar o no vamos a caer o a incurrir en faltas que hoy día nos expongan a una situación, obviamente que no la buscamos bajo ningún tipo, bajo ninguna condición. Nosotros estamos aquí, Guachito, para trabajar por 40 años con la ayuda de Dios. Ya han transcurrido 5 y medio, faltan 34 y medio, y veremos pasar muchas administraciones municipales, muchos gobiernos, y nosotros, y este es un pedido formal a todos los candidatos, por favor no involucren al puerto de Manta en sus discursos políticos. Si ustedes no han llegado hasta las instalaciones de Terminal Portuario de Manta y han conocido de primera mano los resultados de este proyecto, porque nosotros hoy día estamos y somos los responsables de la administración del puerto internacional y sinceramente debo decir que hemos hecho una gran labor, una gran gestión. Hoy día son más de 50 millones de dólares los que el puerto de Manta ha recibido en inversiones, sin contar con las regalías que el Estado ecuatoriano ha recibido, que bordean casi los 7 millones de dólares, si es que no me equivoco. Entonces, para que un candidato pretenda mencionar o aseverar cosas con relación al proyecto del puerto, por favor, no hay que hacerlo políticamente, sino técnicamente, y para eso debe estar bien informado, Guachito. Por supuesto que sí. Ahora,
Más allá de todo aquello, ingeniero, y valga la pena el hecho de la aclaración, tomando en consideración de que la empresa privada hace su inversión y, como le decía, tiene establecido un contrato, que es verdad que de una u otra manera, hasta políticamente se lo ha tratado de que se lo revise, que aquí la puse, que no la encontré, etcétera, etcétera. Pero ya, hablando específicamente de lo que es la labor, a lo que hace, en este caso TPM para el puerto, ¿cómo está establecido? Se hicieron algunas inversiones, se hizo adecuación del puerto, etcétera, etcétera. ¿Qué más o qué es lo que viene precisamente de acuerdo a lo establecido, de acuerdo al contrato, y cómo van pasando los años? Bueno, esto es importante, esta pregunta es muy importante, Guachito, porque también usted mencionaba sobre la renuncia de la ingeniera Zamora, Ajá, sí. ex gerente de la Autoridad Portuaria de Manta, y yo quiero recordarle a la ciudadanía, y ojo que esto también se hizo eco el señor Jaime Estrada, porque la ingeniera Zamora en su carta de renuncia manifiesta que aquí se pone de manifiesto el mal manejo de esta delegación. Pero déjeme decirle algo a la ciudadanía, Guachito. ¿Ya? La ingeniera Zamora cometió, a mi juicio, o mejor dicho, no fue lo suficientemente eficiente, porque desde el 26 de septiembre, fecha en la que el propio ministro de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Darío Herrera, ¿Ya? anunciara en sus redes que él, luego de una reunión que había sostenido en su despacho con las autoridades portuarias y en este caso el delegatario TPM en Quito, aprobaba inversiones por 15.9 millones de dólares que se habían presentado durante esa reunión por parte de TPM, y era pues precisamente esta gerente la encargada de operativizar estas inversiones a través de las respectivas aprobaciones. Y digo aprobaciones porque esta carpeta de proyectos estaba en la gerencia de la autoridad portuaria y nunca, hasta el día de la salida de la gerencia de la ingeniera Zamora, aprobó ninguno de estos proyectos. ¿Cómo entonces, dónde está realmente el mal manejo? Ya que lo menciona el señor Jaime Estrada, ¿dónde está el mal manejo de la delegación? Quizás está en un funcionario público que en este caso nos ha demostrado que no hizo ninguna gestión, a pesar de que el propio ministro de Transportes anunció que una vez que se habían presentado estos proyectos de inversión, que consistían en dos obras principalmente, la nueva ampliación del muelle número 2, y la construcción de una bodega plana para almacenamiento de hasta 23.000 toneladas de graneles. Proyectos importantísimos que permitirán seguir mejorando las condiciones o los servicios del puerto de Manta, porque en el caso de las bodegas, sirven para almacenamiento de graneles que hoy día el puerto no los tiene. Y estos no son inversiones obligatorias, Guachito, son inversiones necesarias, establecidas sobre la base de una información levantada con los usuarios del puerto. Recordemos que en Manta se asientan las principales compañías harineras del país, y son estas compañías las que en reuniones de trabajo han demandado esta necesidad de esta infraestructura. ¿Qué es lo que hace TPM? Porque eso es lo que permite el modelo de alianza público-privada, cuando un inversionista privado tiene la posibilidad de realizar inversiones eficientes. No tienen que ser estrictamente las inversiones que establece el contrato, sino inversiones adicionales que en este caso tienen sustento, tienen argumento y sobre todo van a servir, van a apoyar al sector productivo. Ya. Entonces esta es parte de las aclaraciones que nosotros estamos haciendo, porque, vuelvo y repito, necesitamos que los candidatos y las autoridades electas en su momento sean absolutamente responsables con el puerto de Manta. Solo para que quede claro y ante la ciudadanía, el hecho de porque en verdad muchas veces se determina una acusación que no corresponde o no sea clara, el hecho de que TPM ha sido quien ha intervenido, por ejemplo, para la salida de un exgerente, o porque no estuvo de acuerdo con tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Y me refiero específicamente, por ejemplo, al ingeniero Villao, anteriormente. Ahora la exgerente obviamente corresponde al hecho de no haberse acreditado o sujetado definitivamente a lo que dice el señor ministro. Pero en todo caso, ¿existe esa responsabilidad de TEPE de intervenir obviamente también directamente en portuario? No, Guachito, en absoluto, y gracias por esta pregunta que nos permite también aclarar, porque siempre hay gente que con mala intención trata de desinformar. Terminal Portuario de Manta es una empresa privada
sometida a las leyes ecuatorianas, en este caso administrando el Puerto Internacional de Manta y con un fiscalizador natural que se llama Autoridad Portuaria de Manta. Ya. Terminal Portuario de Manta no tiene ninguna injerencia, no tiene ninguna competencia ni para designar gerentes en otra institución que no sea TPM. Así es que con esto creo que basta y sobra, no tenemos ninguna posibilidad, más bien siempre estamos trabajando con la autoridad portuaria, respetamos a todas sus autoridades, es una institución adscrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay un secretario, hay una subsecretaría de puertos, es decir, de ninguna forma nosotros tenemos la más mínima posibilidad de interferir en ninguna decisión de la Autoridad Portuaria de Manta. Y la Secretaría de Puertos es directamente quien tiene que ver con los dos puertos. Es correcto, con todo el sistema portuario nacional, claro, Guachito. Porque ni siquiera el ministro. Exactamente, más bien la subsecretaría, y la subsecretaría responde al ministerio. Obviamente, de esa manera funciona. Porque es jerárquicamente, exactamente, ¿no? De la jerarquía exactamente. Estamos hablando. Y la autoridad portuaria la subsecretaria de Puertos. Es correcto, y recordemos que la Autoridad Portuaria de Manta tiene su directorio, tiene su cuerpo colegiado absolutamente independiente, en donde están representadas algunas instituciones del Estado y obviamente la presidenta del directorio, en este caso la ingeniera Guadamut, que es designada directamente por el presidente de la República. TPM no tiene ninguna posibilidad, ninguna injerencia, digamos que no tiene nada que ver en las designaciones que haga la Autoridad Portuaria de Manta. Somos respetuosos de la institucionalidad y apoyamos la gestión de la Autoridad Portuaria porque es una institución noble, es una institución, como bien históricamente, claro, la Autoridad Portuaria ha hecho obras para la ciudad y eso es importante, pero yo sí creo que en algún momento esas administraciones de esa época se descuidaron y el puerto de Manta no tuvo un norte, un objetivo claro y definido. Y el día de hoy, a pesar de que existiera la voluntad, y esto es algo que también debe de conocerlo el señor Estrada, si hoy día la autoridad portuaria quisiera hacer obras, el marco jurídico actual de nuestro país no se lo permite, porque en ese entonces era una especie de brazo ejecutor de obras públicas. Hoy día no lo puede hacer. Así es. Ahora, de todo aquello, mire usted, se aprovecha la entrevista con la finalidad de que hayan aclaraciones. En todo caso, nada tiene que ver TPM con Autoridad Portuaria, más allá de que Autoridad Portuaria es obviamente un brazo de colaboración. Sin embargo, obviamente tampoco corresponde el hecho de que haya o tenga que ver con lo que se dice también de que se pierde o que el Estado asume alrededor de más allá de 9 millones de dólares a la institución pública como es Portuaria. Es correcto, Guacho, por una sencilla razón y muy simple. TPM no tiene bajo la delegación el puerto pesquero. El puerto pesquero sigue bajo el manejo absoluto de la Autoridad Portuaria de Manta y son operaciones distintas, a tal punto que el día de hoy están diferenciadas. Si antes recordábamos, el acceso se hacía por una sola entrada, hoy día está diferenciado el puerto internacional del puerto pesquero, y precisamente hasta por temas de seguridad. Si hay algo que destacar del puerto de Manta, Guachito, primero es la eficiencia del puerto por sus condiciones naturales, su ubicación geoestratégica, y segundo porque hasta el día de hoy, más allá de conocer que nuestro país pasa por una grave crisis de inseguridad producto de los temas del narcotráfico, el puerto de Manta no ha tenido en casi 3 años de exportaciones un solo intento de contaminación, Guachito, y eso es tremendamente importante. Y estas son las cosas más bien en las que las autoridades o los candidatos deberían de inteligenciarse y ayudarnos a pensar, comprometerse para que dentro de sus proyecciones vean la posibilidad en la que puedan ayudar a que el puerto llegue a su cometido más rápido. ¿Cuál es el cometido? Desarrollarse, crecer, manejar mayor volumen de carga, porque eso se traduce en mayor trabajo y mejora la economía de la ciudad y de la provincia. Entonces, yo, con relación a los números de TPM y de APM que el señor Estrada menciona en el video, TPM genera 21 millones de utilidades durante 5 años y obviamente que todo esto es absolutamente transparente porque está en nuestras declaraciones de impuestos. Lo que no menciona el señor Estrada, y eso sí me llama la atención porque él es empresario, es que no habla de las inversiones que ha realizado TPM, que hoy día superan los 50 millones de dólares. Y pongamos como pongamos la cifra, 50 es más que 21. Obviamente, claro. Entonces, estos proyectos que son de largo plazo, Guacho, están pensados para empezar a ver recién resultados a partir del año 10. Son proyectos muy largos, por eso esta delegación es a 40 años.
y hay que trabajar incansablemente, y hay que seguir haciendo inversiones. A estos 50 millones que nosotros hemos invertido, ya están 15.9 millones aprobados por el ministro. Lo que tiene que hacer, y estamos esperando de la autoridad portuaria, una vez que solucione su tema con relación a la gerencia general, es que nos aprueben los proyectos y al día siguiente, Guachito, estamos interviniendo en esos proyectos, que significan casi 12 millones de dólares, me refiero a los dos más importantes, que son la extensión del muelle y la construcción de la bodega. Pero entonces seguimos sumando inversiones. Claro. Por eso es que nosotros vamos a ver resultados a partir del 10º año. Claro. Eso es lo que debe de conocer el ingeniero Estrada. Y las razones de las pérdidas que pueda registrar la Autoridad Portuaria de Manta, obviamente esto le compete exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Manta. Hay que hacer un análisis profundo, ahí es donde se tiene que inteligenciar cualquier candidato para conocer la realidad y ver cómo se apoya esta situación. Hoy día sabemos que la autoridad portuaria tiene un déficit en facturación debido a que tiene 180 metros menos de muelle desde el año 2016 en que se dio el terremoto, Guachito. Claro. Y eso significa X cantidad de dólares de ingresos anuales. Entonces hay que hacer un análisis mucho más profesional, no solamente pues decir la autoridad portuaria pierde, habrá que ver cuáles son las razones por las que se pierde y habrá que intervenir en ese sentido. Ahora, sí es verdad el hecho de que 50 es más que 21. Sin embargo, todo aquello está contemplado dentro de la concesión, o sea, el valor total durante los 40 años, en primer lugar. En segundo lugar, ingeniero, la situación aquella de portuaria es obviamente interna, que única y exclusivamente le corresponde es a la institución como portuaria. Es verdad que tiene menos muelles, yo no sé en verdad cuáles serán las causas, motivos o razones de las pérdidas, pero a decir verdad, tome en consideración lo que le consulto. ¿Cuánto es realmente el valor o no tiene que ver absolutamente nada lo que la TPM le entrega, lo que corresponde al contrato a portuario? Todas las facturaciones de los movimientos de carga que se realizan en el puerto a través del canon variable se acreditan a una cuenta de la Autoridad Portuaria de Manta y hay un canon fijo establecido, creo que está en $320,000 anuales. Ese es el canon fijo, pero mensualmente se transfieren recursos. ¿De acuerdo a los volúmenes de carga o no? De acuerdo a los volúmenes de carga. Okay, claro. Ahora, digamos que de este reparto de recursos recibe la Autoridad Portuaria de Manta, y creo que la Autoridad Portuaria de Manta estaría recibiendo cerca de $3 millones, si es que la memoria no me es infiel. Y el resto lo recibe también la Subsecretaría de Puertos, Servicio de Aduanas del Ecuador. Es decir, hay otras instituciones del Estado, y esto es competencia exclusiva del Estado, como recibe estos recursos y qué fin tienen los recursos. Entonces, nosotros lo que hacemos es ser transparentes en cuanto a la gestión, en cuanto a la transferencia de recursos, producto de las operaciones portuarias, y de esa forma se alimenta tanto el canon variable como el canon fijo. Perfecto, ingeniero. Bueno, en todo caso, queda aclarada esta situación. Ojalá y no haya mayores malestares en torno a lo que de una u otra manera, por siempre nosotros estamos diciendo el hecho de defender la posición de la ciudad. Y el puerto, más allá de concesionado o no, es de la ciudad, es de la provincia, porque es el puerto de Manabí, tal cual como también tenemos el aeropuerto de Manabí. De tal manera de que, ingeniero, algo más que tenga que agregar en torno a esta situación a efecto de que las cosas queden claras tal cual como se establece. No, bueno, primero agradecerles, Guachito, por esta oportunidad. Segundo, llamar a la reflexión a los candidatos, y sobre todo porque son gente joven, Guachito, son gente de avanzada. Yo creo que hay mucha capacidad, hay que marcar una nueva forma de hacer política, y estos jóvenes tienen toda una proyección por delante, pero utilicen sus conocimientos. Siempre habrá intención de manipularlos, siempre habrá intención de montarles libretos. Por favor, no lo hagan hacer, asuman su responsabilidad propia, asistan, entérense de estos proyectos, que son proyectos de desarrollo para la provincia, el puerto, el aeropuerto. Miren, hay un sinnúmero de obras o de proyectos que son importantísimos y que necesitan atención, y necesitan hoy día ser vistos con otros criterios, con otras visiones. Y por eso me refiero a los jóvenes que hoy día quieren hacer política, que lo hagan de manera responsable. Y agradecer el espacio, y siempre podrán contar como TPM hoy día algo importante, y con esto culmino, Guachito. Nosotros también nos preocupamos de nuestra imagen, de nuestra gestión, y todos los años nos medimos, hacemos encuestas para saber cuál es la percepción que tiene la ciudadanía, y tengo que decirlo muy contento, que estamos
en el 80% de percepción positiva que tiene la ciudadanía con relación a la gestión de TPM. Una gestión que se revisa en la parte operativa, en la parte de responsabilidad social, en la parte de cumplimiento con el contrato y las acciones de inversión, en fin, y eso nos deja tranquilos. Por eso el mensaje es: hoy día el puerto es una buena noticia y estamos absolutamente interesados en que los candidatos conozcan al detalle y lo hagan de primera mano. Por eso la invitación queda para todos ellos.